El arte surge de la necesidad que siente el hombre por expresar sus sentimientos e ideas. Le sirve como herramienta para comunicarse a través del tiempo. Cada cultura tiene sus características propias y por ende su propio arte, el cual se ha ido modificando a la par con su historia. Conocer el arte es comprender la esencia del ser humano. Por ello, en este video analizaremos lo que ha sido la creación artística desde sus orígenes hasta nuestros días. Este periodo constituye casi el 99% del registro arqueológico mundial. Fue subdividido en tres grandes fases sucesivas: Paleolítico inferior, medio y superior. Se inicia hace unos 3 millones de años. Esta fecha es solo tentativa y siempre discutida. La forma de vida humana era nómada, vivían en pequeños grupos y las principales preocupaciones del hombre eran conseguir el alimento diario y defenderse de los peligros, como los que representaban los grandes animales. La subsistencia se lograba a partir de la caza y la recolección. Aprendieron a dominar el fuego y así fue posible cocer los alimentos, protegerse del frío, espantar a las fieras, pero fundamentalmente aprender a manejar la naturaleza y a servirse de ella. Respecto al arte, comenzaron las primeras expresiones artísticas, dibujando animales, cuerpos humanos, plantas, armas, escenas de la vida diaria, etc., sobre paredes y techos de piedra en cuevas protegidas. Neolítico o Nueva Era de Piedra se extiende desde el 6000 al 3000 antes de nuestra era y supuso una nueva forma de organización social. A través de la expansión de la agricultura, trajo consigo una división del trabajo por sexo y una división de clases. Se domestican los principales cereales y con estos una consolidación de las aldeas y un incremento demográfico. Asimismo, hay una especialización primitiva de diversos oficios, como son textiles, cerámica, minería y lítica. La Edad de los Metales. Esta etapa ocurre durante la Edad Antigua, justo después de la Edad de la Piedra. La Edad de los Metales se divide en tres: Edad del Cobre, del Bronce y del Hierro, y reciben su nombre porque durante esas etapas el metal con el que se designan era el que más utilizaba la gente para resolver las exigentes necesidades que tenían en esos tiempos. Se les denomina con el nombre de los metales porque se ha considerado que el humano haya logrado la modificación de la naturaleza para sus propios fines como uno de los pasos más importantes, si no es que el paso más importante del desarrollo de la humanidad. Mesopotamia es una división cronológica y geográfica de la historia del arte. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que se desarrollaron entre el río Tigris y Éufrates. Se desarrollaron múltiples materiales y técnicas artesanales como avances tecnológicos. Trabajaron la cerámica, la metalurgia, la orfebrería, arquitectura, escultura y pintura. Es una de las culturas que se dedicó a la búsqueda del conocimiento. Su escritura es una de las más completas por sus estructuras gramaticales, conjunciones y verbos. Las personas que se convertían en faraones se creía que era porque los dioses los elegían para ocupar el cargo. Debido a que se casaban y procreaban hijos entre la misma familia, morían jóvenes por problemas de consanguinidad. Eran politeístas y la mayoría de sus dioses poseía cualidades zoomorfas. Por ejemplo, el dios Ra, que era el dios del sol, tenía el cuerpo de humano y cabeza de halcón. Fueron de las primeras civilizaciones en la invención del papel, también llamado papiro. Se cree que todas las culturas que habitaron Mesoamérica provienen de los toltecas. Entre ellos podemos encontrar a los teotihuacanos, mexicas, olmecas y mayas. Se extendían desde la parte norte-centro de México hasta Costa Rica. Eran politeístas y sus dioses eran relacionados con la vida, la muerte y la naturaleza. Ellos practicaban los sacrificios. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, no construyeron una unidad política, es decir, había leyes o límites, pero solo eran aplicadas por el emperador o por los sacerdotes. Los mayas han sido la única cultura que manejaban el número 0.
y también son reconocidos por sus grandes avances en arquitectura, ciencias y astronomía. Los mexicas, por ejemplo, fueron los que descubrieron o inventaron las chinampas. Grecia. Considerada cuna de la civilización occidental, esta cultura ha sido influencia para diversos pueblos posteriores. Se desarrollaron en ámbitos como arquitectura, matemáticas, filosofía, economía, política y en artes como escultura, teatro y la guerra. Es famoso por su panteón de dioses, semidioses y héroes, por sus ciudades-estado, también llamados polis, de edificios públicos y privados, y sus plazas nombradas ágora, donde se intercambiaban nuevos conocimientos. Así también es conocida por sus prácticas retomadas en la modernidad, como son las Olimpiadas. Roma. La civilización romana surge con la fundación de la ciudad que les da nombre. Esta civilización fue la más grande y poderosa que el mundo ha presenciado, o al menos una de ellas. A la par de su grandeza, también existen muchos avances que les podemos agradecer a los antiguos romanos, como lo es el derecho, las obras públicas como los acueductos, los puentes, las carreteras, etc. Y de su idioma, el latín, provienen muchos otros que ahora son los vigentes en el mundo. También todos conocemos la magnitud de su ejército y la gloria de sus batallas, que son claramente lo que primero nos salta a la mente cuando hablamos de la antigua Roma. La Edad Media es un periodo histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Para muchos, la Edad Media es vista como una etapa oscura, o sea, una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, social y económico. Durante esta etapa de la historia, los grupos sociales son muy marcados. En la Edad Media surge lo que conocemos como el feudalismo, un sistema en donde la clase social baja recibe la protección de la clase alta a cambio de sus servicios y mercancías. Sin embargo, con el tiempo el pueblo comenzó a levantarse en contra del reino y comenzaron los cambios que dieron lugar al surgimiento de la burguesía. También es importante recordar, por último, que la religión era el centro de atención e importancia de los pensamientos, acciones y manifestaciones artísticas de la gente en Europa. El arte gótico se desarrolló durante los últimos siglos de la Edad Media hasta el Renacimiento. Coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana, la burguesía, las universidades y órdenes religiosas. El estilo gótico es la consecuencia de la evolución del romanticismo. Desde el punto de vista estético, refleja una actitud espiritual y un gusto con muchos aspectos opuestos al romanticismo. Gracias a esto tuvo el nacimiento de grandes órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos. Donde hay más ejemplos de este arte es al norte de Francia. La arquitectura gótica se distingue por la luz, por espacios vacíos, grandes vidrieras y espacios sumamente altos, y la construcción de catedrales. Entre ellas podemos encontrar la Catedral de Notre Dame, que se considera como el mayor ejemplo de arquitectura gótica. Renacimiento. Desde fines de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna, hizo su aparición en Europa un movimiento cultural que, surgido originalmente en Italia, se desbordó posteriormente a otras naciones inmediatas y después, atenta a la producción cultural al suelo americano, se dejó sentir en este último. Tal movimiento vino a ser un nuevo renacimiento de los grandes valores griegos y latinos en medio de una Europa que encontró en ellos inspiración y guía. Lo mismo en la producción literaria que en las elaboraciones de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de la filosofía o de la ciencia. En el siglo XVI, este arte no solo alcanzó niveles enaltecidos, sino, en el caso de determinadas obras, de valor universal. La gran pintura renacentista en Italia obtuvo algunos motivos de su inspiración en la clásica, pero su gran desarrollo fue propio y de fisionomía impresionante, sobre todo con quienes fueron sus exponentes máximos, como Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Tiziano y Tintoretto.
Barroco. Vio su nacimiento desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVIII. Se caracteriza por ser una etapa muy fructífera en el ámbito de las artes, ya que tanto arquitectura, literatura, pintura y escultura tuvieron un importante desarrollo, en parte gracias a la Contrarreforma, que se valía de las artes para conmover al espectador, y a las nuevas potencias que trataban de adquirir adeptos a sus imperios. La arquitectura se caracterizó por su monumentalidad y saturación como una forma de acercarse al Ser Supremo. La pintura, en un contexto más oscuro, retrataba pasajes de la vida cotidiana, así como sus personajes llenos de defectos y contradicciones. El barroco es considerado el primer movimiento global, ya que el lugar al que llegaba asimilaba la cultura nativa para digerirla a su propio estilo y plasmarla en estas extraordinarias composiciones. El rococó es un movimiento artístico que nació en Francia. Es un arte individualista, antiformalista y cortesano. Se caracteriza por colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, temas galantes y amorosos. Es un arte muy mundano, trata temas de la vida diaria y relaciones humanas. La forma que más destaca en el mobiliario y la arquitectura son las rocallas, que son una especie de conchas, y a eso deben su nombre. El romanticismo es un movimiento que afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania. Se basa en la emoción y el sentimiento. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico. Algunas de sus características son la conciencia del yo, el valor de lo diferente, lo cual lleva a una fuerte tendencia nacionalista. La creatividad, la obra imperfecta e inacabada. Es un subjetivismo e individualismo absoluto. La atención al yo hace que se pongan de moda las autobiografías. También surgieron leyendas, novelas históricas y gótica, además de aventura. Expresionismo. Este estilo artístico fue también anterior a la Primera Guerra Mundial. Tuvo su auge mayor en Alemania. Se vinculó con el fauvismo en cuanto que quiso ser también un impulso de rebelión instintiva, pero fue igualmente, en general, un arte patético, fundado en las posibilidades de expresión de las formas anormales, inclusive grotescas, de suerte que tanto los expresionistas como los fauvistas supieron encontrar en los modelos del arte africano y polinésico muchos motivos de inspiración. El precursor de la tendencia fue el noruego Edvard Munch, y en cierto modo también Van Gogh. Pero ya desenvuelta la tendencia, descollaron como expresionistas los alemanes Emil Dodd, Otto Müller y Vasily Kandinsky.